En tiempos de nuestro Señor Jesucristo había en el pueblo de Israel tres grupos sumamente importantes. Eran los escribas, los fariseos y los saduceos. Eran grupos religiosos, eran grupos que reconocían al único Dios vivo y verdadero. Desgraciadamente, no supieron reconocer en Cristo al enviado de Dios, al Dios y hombre verdadero. Siempre estuvieron en conflicto con Él. El Evangelio de este día habla de dos de ellos, de los escribas y los fariseos. Los escribas, hermanos, se dedicaban a transcribir la Sagrada Escritura. Recordemos que antiguamente no había imprenta. Entonces había personas que se dedicaban a transcribir una y otra vez distintos pasajes de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. Por eso eran peritos en el conocimiento de la Escritura. Eran intérpretes de la misma Sagrada Escritura. Y los fariseos, este nombre significa separados. Los fariseos se decían separados del resto de la gente, como un grupo de personas puras que querían vivir de manera muy especial la palabra de Dios. Originalmente tuvieron un buen comienzo, buenos principios, pero con el paso de los años, de los decenios, se empezaron a corromper poco a poco, al grado de que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, habían ya realmente hecho de sus costumbres algo sumamente corrupto, desagradable a Dios. En este sentido va el texto del Evangelio que a continuación escucharemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les aseguro, dice Cristo a sus discípulos, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no van a entrar en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, qué terrible expresión. Quiere decir que estos escribas y fariseos, dedicados según ellos al conocimiento y al cumplimiento de la palabra de Dios, estaban descalificados para la salvación. Qué triste y lamentable es entonces, hermanos, que haya personas dedicadas a eso y que pierden la oportunidad de salvarse. Y Cristo advierte a los discípulos de ese tiempo y en ellos también a nosotros.
a que no tengamos la actitud de los escribas y fariseos, hombres hipócritas, hombres que se opusieron tenazmente a la predicación de Cristo. Nosotros por principio, hermanos, tenemos que aceptar de buen agrado, con mucho gusto, la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, puesto que es el Redentor que el Padre Eterno nos ha dado. A Cristo tenemos que darle entonces el lugar que le corresponde. Y ya a continuación el Señor va a señalar algunos de los mandamientos con la expresión: han oído ustedes que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Han oído que se dijo a los antiguos, claramente hace una referencia a la ley de Dios, dada a través de Moisés al pueblo. Y empieza con el han oído que se dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Matar, hermanos, es un pecado gravísimo. Matar a una persona es algo sumamente prohibido por Dios. El ser humano tiene que ser respetado desde el estado embrionario, desde que está en el vientre de su madre. Tiene que ser respetado a lo largo de su vida hasta la vejez, hasta que haya un desenlace natural. Por eso hay que tener mucho cuidado para que nadie, ningún discípulo de Cristo, guarde ni en su corazón ni en su mente algún mal sentimiento en contra de algún hermano, en contra de cualquier persona. Puesto que el Señor dice que no solamente es pecado gravísimo matar físicamente a una persona, sino yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, todo el que insulte a su hermano y todo el que desprecia a su hermano merece también el castigo eterno. Fíjense, el que se enoje, el que insulte y el que desprecie a su hermano es también digno de condenación. ¿A poco no es una enseñanza dura de nuestro Señor Jesucristo? Tan acostumbrados que estamos a veces a enojarnos, a decir cosas en contra de alguien o a despreciar a alguna persona por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de vestirse. Es, hermanos, entonces una enseñanza de Cristo que va a lo profundo de la ley. Y justamente los fariseos y los escribas se habían quedado en un cumplimiento puramente literal de la ley. Seguramente no mataban así a cualquier persona, pero bien que guardaban en su corazón odio con Cristo mismo. Lo insultaban diciendo que liberaba de los demonios porque tenía dentro al gran Belcebú, al príncipe de los demonios. Es algo realmente grave. Veamos pues, hermanos, que Cristo va a la profundidad del mandamiento, a descubrirnos el espíritu de los mandamientos, que no basta o que no solamente se peca matando físicamente a alguien, se peca y gravemente, o sea, de manera mortal, estar enojado con alguien. Por eso, hermanos, repasemos, ¿estamos enojados con alguien? ¿Hemos insultado a alguien con palabras o con el pensamiento, con gestos o ademanes? Eso es grave, nos enseña Cristo. ¿Hemos despreciado a alguna persona a lo largo de la vida? Tenemos que estar preparados, hermanos, para dar un trato, como el Señor nos enseña, un trato de caridad hacia los demás. La ley de Cristo es la ley del amor, el amor a Dios y amor al prójimo. No hagas a otro lo que no quieras para ti. O
trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. Por eso, dice el Señor, si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que alguien tiene una queja contigo o contra ti, pues ve primero a reconciliarte con él y después regresas a presentar tu ofrenda ante el altar. Si cuando vas a comulgar, si cuando vamos a ir a misa, si cuando le vamos a suplicar a Dios algo, nos acordamos que tenemos conflicto con alguien, hay que arreglar primero las cosas. No hay que vivir peleando, no hay que vivir odiando, no hay que vivir con resentimientos, no hay que vivir con el deseo de venganza o de que le pase algo malo a alguien. Porque como estamos meditando, Cristo lo declara pecado sumamente grave, digno de condenación. Arréglate pues pronto con tu adversario. Cristo va a algo práctico mientras vas con él por el camino, porque si no te arreglas te van a entregar al juez, el juez al policía y te van a meter en la cárcel. La cárcel es el sinónimo o representa la condenación. Mientras vas por el camino, mientras estás en esta vida, arregla tus cosas. Mientras tienes vida, mientras tienes posibilidad, haz las paces con todos. Saca de tu corazón todo tipo de mal, o saquemos de nuestro corazón cualquier sentimiento malo, cualquier sentimiento negativo. Esa es la invitación del Señor, a no ser como los escribas y fariseos que se creían puros, que se creían más que los demás, que conocían, y realmente sí era cierto, que conocían la Sagrada Escritura, pero desgraciadamente estaban apegados a la ley y no al espíritu de la ley. Por encima de todas las leyes está la caridad. La caridad es la norma, la ley suprema para todo creyente. Amor a Dios por encima de todas las cosas y personas y amor al prójimo como a uno mismo. Con gusto, hermano, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, hermanos.